Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. UNITRES y la Fundación Derechos Mayores Colombia dan la bienvenida a nuestro módulo Buen Vivir, Buen Partir. Hoy nuestra sesión se llama Lo Impensable, Diagnóstico y Pronóstico. Todo dentro del marco del aula taller Salud Mental y Envejecimiento. Sean bienvenidos y bienvenidas. Cordial saludo a todos y todas. Hola Teresa, nuevamente en este espacio que nos llena de alegría nuevamente interactuar con nuestra audiencia que tanto nos agrada. Como lo indicas, hoy es una nueva sesión, vamos a abordar un aspecto más de técnica jurídica frente a la perspectiva del derecho y ese momento del diagnóstico. Entonces, pues procederemos a realizar una presentación. Vamos a llevar esta sesión, al igual que la anterior, con una serie de reflexiones. Nos interesa muchísimo que ustedes vayan pensando en estos temas y nos puedan compartir sus inquietudes a través de los medios o en la siguiente sesión, que será el aula de retroalimentación. Bueno, Teresa, Bueno, te deseo la palabra para que nos animes con tu voz. bien, entonces la sesión de hoy, lo impensable, diagnóstico y pronóstico. Hemos estado mirando una serie de temas relacionados con el buen vivir, buen partir. Muchísimas de las cosas que vamos a tener en cuenta para el buen partir finalmente las construimos dentro de un buen vivir. Entonces hoy queremos compartir con ustedes este contenido del módulo. Vamos primero que todo a hablar acerca de una introducción, vamos a hablar de unos conceptos que nos interesa que queden muy claros para todos, la planeación del final de vida y algunos elementos jurídicos relevantes. Entonces los esperamos con estos contenidos. Si quieres, Andrés, continuar. Bueno, en la parte introductoria tendremos digamos que el enfoque de esta sesión, que va a ir dirigido a lo que implica la vejez. Digamos que no es el acto simplemente de vivir, sino también planificar el final. Entonces, acá nos enfocaremos mucho en ese primer momento donde buscamos reflexionar en todo nuestro entorno familiar, social y demás para afrontar este primer momento de un diagnóstico, como lo va a indicar y le va a dar claridad acá Teresa frente a los objetivos. Y también vamos a brindar unas herramientas jurídicas, emocionales, sociales, digamos que permitan abordar estas etapas para que ustedes también tengan como sus elementos, ¿no? Sus elementos jurídicos y psicológicos, como lo hemos indicado. Nuestra idea es brindar un grupo eh, multidisciplina para afrontar estas situaciones. Entonces, en nuestra primera etapa hablaremos del diagnóstico, entonces le cedo la palabra a Teresa. Gracias, Andrés. Pues dentro del marco de derechos humanos y del marco de dignidad de vida, para nosotros es muy importante tener algunos conceptos claros respecto al proceso de final de vida. Digamos, nos vamos a centrar en esa etapa. El ciclo ideal de la vida, ya lo hemos dicho en la sesión anterior, es nacer, crecer, reproducir, envejecer y morir. Sin embargo, en este proceso, pues ahí son muchas las cosas que suceden, y dentro de ellos cosas inesperadas son los diagnósticos. Muchísimas veces tenemos la sensación de tener algunos síntomas, algunas enfermedades, y algunas cosas pasan en la vida muy sencillamente. Pero cuando viene el diagnóstico, tal como una identificación de una enfermedad terminal, una condición de salud grave, o una enfermedad que progresivamente nos acompaña durante mucho tiempo, pero que va llevando a un mayor deterioro, entonces ahí empiezan los problemas, ahí empieza la sensación de que algo se quebró, de que pasaban partes de la vida antes de ese diagnóstico y que ahora después del diagnóstico todo se viene como en una cadena rápida. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder conmigo, con mi familia, con mis proyectos, lo que quería hacer, lo que no hice? Empiezan también todas las preguntas acerca de lo personal, los miedos y los temores sobre enfrentar este diagnóstico. ¿Qué nos queda con ese diagnóstico? ¿Qué nos puede limitar? ¿Hasta dónde puede llegar mi vida de una manera digna tras un diagnóstico de una enfermedad
otras la información acerca de que el deterioro ya es irreversible. Lo personal es muy importante y es importante poder reflexionar acerca de estos aspectos porque los temores, los miedos, las percepciones que nosotros tenemos acerca del final de la vida, si bien son una de las que tenemos cuando ya tenemos un diagnóstico específicamente, pueden cambiar. Igualmente ese diagnóstico va a tener una impresión en lo familiar, en lo comunitario. La familia también se afecta porque puede perder a la cabeza de familia, al gran patriarca, a la madre pues protectora y que siempre centra a la familia. Entonces esta información para la familia también tiene un impacto importante. Y en las comunidades también son afectadas por estos diagnósticos, porque el rol que nosotros tenemos como personas dentro de los grupos comunitarios es muy importante para nosotros. Es inclusive una cosa que nosotros a veces no percibimos muchísimo, cómo somos vistos desde fuera de nuestros grupos familiares. Este diagnóstico entonces es importante confirmarlo, va a tener seguramente muchos exámenes y cosas que se van a hacer una y otra vez. Muchas personas también buscan hacer una valoración por no ser un especialista del diagnóstico. Se espera casi a veces un milagro, se espera también quizás un punto mágico donde el diagnóstico se eche para atrás y no esté pasando. Esta es una situación importante y que tenemos que tenerla en cuenta. En lo ideal lo esperaríamos al final de vida, ya por muchos años, pero si no fuera así, cuando las personas son más jóvenes también puede ser muchísimo más inquietante, mucho menos esperado. El otro concepto que nos centra hoy es el concepto del pronóstico. ¿Qué pasa con el pronóstico de una enfermedad? El pronóstico de una enfermedad es sencillamente la descripción de qué es lo que podría pasar con esa enfermedad, de cuál podría ser en algún momento el posible tiempo de vida o la posible evolución. Es casi como una sensación un poco más, digámoslo así, un poco más a partir de la experiencia, de los conocimientos del equipo médico, que se puede llegar a ese pronóstico. Y ese pronóstico, ¿cómo nos cambia? ¿Qué nos permite? Puede ser más bien una herramienta, puede ser ese pronóstico, más bien la posibilidad de contar con elementos de educación, de conocer la enfermedad, de conocer efectivamente cuáles pueden ser los signos, los síntomas que se sientan. En este sentido, los síntomas son las cosas que nosotros sentimos como personas. Y los signos son las evidencias físicas del estado de salud. Esa psicoeducación es muy importante porque va a permitir conocer no solamente al paciente, sino también a la familia, cómo se puede desarrollar la enfermedad, en algún momento cuáles pueden ser los cambios importantes para la persona, cuáles pueden posiblemente ser algunos signos de alerta para poder acudir a un servicio médico, y en otros momentos también cuáles pueden ser las posibles condiciones o posibilidades de que la persona muera, y eso es muy importante conocerlo. Está también una opción para conocer las necesidades personales y familiares. Ya cada vez los equipos médicos tienen más claras escalas completamente estudiadas en las cuales se pueden evaluar cuáles son las necesidades físicas, psicológicas, emocionales y de acompañamiento espiritual también que tienen las personas en la etapa de final de vida y sus familias. Y conocer estas necesidades va a permitir generar una intervención muchísimo más efectiva, que pueda sanar algunas de las cosas que están pendientes, que puedan cumplirse algunas de las cosas que también las personas necesitan. Entonces, esta evaluación de las necesidades es muy importante. Una tercera parte que nos permite el pronóstico son la toma de decisiones sobre el tratamiento, con información absolutamente cercana a la realidad. Se pueden tomar decisiones informadas que permitan que tanto el paciente como la familia puedan digamos, definir cuestiones sobre su tratamiento, dónde lo realizarán, hasta qué nivel quieren intervenir en el tratamiento, si quisieran en algún momento consultar otros especialistas, si quisieran quizás consultar en otro tipo de clínicas. Hay personas que viajan, inclusive deben viajar no solamente de las áreas rurales a sus cabeceras municipales, sino también a ciudades más grandes para poder obtener realmente la atención en el tratamiento. Es muy importante porque a partir también del tema de derechos,
Las personas podrían tener las opciones ante las EPS de pedir no solamente la atención de sus enfermedades, sino también, por ejemplo, los grupos para transporte o el traslado de personal que les pueda atender. Entonces, las entidades de salud están en la obligación de hacer ese acompañamiento. Teresa, qué pena, te interrumpo ahí. Frente a este diagnóstico, ¿cuál sería como el consejo más concreto, puntual que tú le brindarías a las personas mayores y a su entorno familiar cuando reciben esta noticia? Sabemos que es una noticia que, pues, que llega quizás en muchos momentos de forma súbita y sin ser pensada, planificada y demás. ¿Cuál sería como ese consejo de cómo se manejaría ese momento puntual? Pues el momento del diagnóstico tiene que ser un momento en el cual el personal médico tenga completamente claridad acerca de las evaluaciones que puedan generar efectivamente información sobre la confirmación de un diagnóstico para la persona. Es decir, tener una serie de exámenes, de procedimientos que confirmen la decisión. Importante que el paciente esté acompañado con alguna de sus personas de su familia, ojalá más personas, y que estas personas puedan tener el espacio para hacer las preguntas necesarias. En ese sentido, los profesionales de salud deben explicar de una manera clara, sencilla, pero sobre todo con toda la claridad acerca de cuál es la enfermedad que se acaba de encontrar, cuál es el posible pronóstico que se tiene, cuáles van a ser los síntomas que se puedan tener que manejar por parte del paciente y cuáles pueden ser las mejores alternativas de cuidado de parte de las familias. Cuando llega un diagnóstico de estos, también una de las cosas que cambian las familias es que una de las personas del grupo familiar empieza a ser el cuidador. Entonces, definir esas actividades de cuidado, de cómo se puede apoyar desde una red de apoyo de la familia, la consecución de los medicamentos, la consecución de las citas, el traslado del paciente. Eso también es una parte importante que en el momento del diagnóstico los profesionales de salud pueden apoyar. Entonces no dejen de hacer preguntas, siempre consulten, así parezcan cosas muy sencillas, es importante que se tenga el respaldo profesional con mayor claridad acerca del diagnóstico. Y desde la parte interna de la familia, ¿cómo sería como el abordaje de esta situación? Desde la parte interna es súper importante que la familia tenga información completa sobre la situación. Hay personas que deciden no saber mucho del diagnóstico, a mí eso no me diga mucho, si mi papá tiene un cáncer mejor no me cuenten, ahí eso me va a tocar volver a vivir la historia que viví con mi abuelo. Entonces a veces las familias hacen como unos pactos de silencio, aquí no ha pasado nada, aquí no está pasando ninguna enfermedad, nosotros no hablamos de la enfermedad y la persona no se va a deteriorar y posiblemente no se va a morir. Es un poquito casi como el chip en el cual entran las familias en la fase de negación, esa fase donde uno no quiere saber que ese diagnóstico está sucediendo, donde todavía hay muchísima resistencia pues, a afrontar la realidad y donde la complicidad de ese silencio pues solamente termina siendo un mayor deterioro tanto para el paciente como para el grupo familiar. Es importante que lo tengamos claro, que podamos hacer las preguntas. Quizás algunas personas pueden entender un poco más del lenguaje médico dentro de la familia que otros, entonces esa persona que tiene esa habilidad, pues chévere que acompañe al paciente, que pueda estar con él, que pueda hacer las preguntas que tiene en general todo el grupo familiar, que sea un vocero que pueda permitir entre el equipo médico y la familia tener información clara, abierta, completamente, digamos, al detalle y sobre todo al día de lo que va sucediendo. Otra de las cosas que sucede es que las personas que están lejos, que pronto no conviven con el paciente, pues están todavía muchísimo más sorprendidas por una noticia como esta. Entonces muchas veces llegan a hacer algunos comentarios o a sugerir alguna serie de tratamientos o de ayudas que quizás la familia ya ha explorado. Estar muy pendiente pues entre todas las posibilidades de mejora, este tipo de cosas, de aguas mágicas, bebidas, soluciones, rezos, oraciones, bueno y demás, pues sean consultadas con el paciente, pero sean también consultadas con el equipo médico en el cual el paciente confía, porque esa es la garantía, digamos, de que las
estrategias que se impulsen a partir de la familia pues sean de beneficio para la persona y no que vayan a generar mayores dificultades en los tratamientos. Perfecto. Otro de los conceptos que tenemos son las opciones. Es decir, cuando uno tiene un tratamiento, perdón, un diagnóstico, ya en un proceso casi de final de vida, cuando uno ya dice, esta enfermedad es muy seria, esto aquí ya, ¿qué puedo hacer? Hay varias opciones. No solamente uno se puede rendir ante la enfermedad, dejémonos que la enfermedad me lleve, pues, sino que la posibilidad está que la persona misma pueda tener una decisión sobre su cuerpo, sobre los procedimientos que se realicen y que la familia pueda apoyar. Una de estas opciones súper importante es tener desde el principio, ideal desde que se conoce el diagnóstico, la opción de acceder a cuidado paliativo. El cuidado paliativo es una intervención multidisciplinaria, es decir, son varias las profesiones que están allí atendiendo, la medicina, la terapia ocupacional, la terapia física, la psicología, los especialistas y los consejeros espirituales. Es un equipo que permite que la persona pueda tener mayor información, mayores posibilidades de manejar su enfermedad y que permanezca efectivamente muy atento a las necesidades no solamente del paciente, sino también a las necesidades de la familia. En esa parte del cuidado paliativo, su objetivo es minimizar el dolor y mejorar el estado de salud de la paciente, sin la intención de curar, porque de pronto en ese momento ya no es posible curar una enfermedad, pero sí minimizar los signos, minimizar los síntomas, esos efectos secundarios, los efectos secundarios de los tratamientos, hacer lo posible porque estos sean manejados de una manera tal que la persona pueda permanecer con dignidad y con el mayor estado de confort posible. Está también dentro de estas opciones la renuncia a los tratamientos. Una persona podría elegir en un momento que ante una situación, yo qué sé, de un cáncer o de una enfermedad ya muy agresiva, decida no hacerse ningún tipo de tratamiento y es completamente respetable. Eso lo tiene que estudiar, que mirar con su equipo médico, mirando con su familia y pueda hacer el planteamiento. Yo no quiero recibir ningún tipo de tratamiento, yo en este momento no voy a hacer quimioterapia, radioterapias que no tienen sentido, a un proceso de curación que ya es completamente incierto y esa opción la debe respetar el equipo médico. Pero lo importante es que la persona lo sepa, tenga los elementos suficientes para tomar la decisión y lo pueda dejar documentado en su historia clínica. La persona también podría decidir, a mí lléveme hasta las últimas consecuencias de los tratamientos, póngame todas las mangueritas, los tubitos, las maquinitas, había así por haber y manténgame lo más que se pueda con vida, y esa es también una opción que la familia debe conocer y debe respetar y que el equipo médico puede perfectamente pues como apoyar. Hay personas que deciden pues que el tema de su salud tiene que ver con la voluntad divina y es muy respetable esta parte, ¿no? Que la persona tome la decisión que el transcurso de su enfermedad finalmente vaya llevando, digamos, los derroteros que defina para ellos el transcurso propio de la vida y no la intervención directamente del equipo médico en la familia. Entonces también es un elemento a tener en cuenta. Y la última opción sería la eutanasia. Esta es una intervención médica con el objetivo específicamente de generar un proceso mucho menos doloroso y complejo que el que podría producir el desarrollo de la enfermedad. Sobre la eutanasia vamos a tener un capítulo completo más adelante, entonces no vamos a entrar un poquito más en detalle de esto, sino que vamos a dejar aquí como estos espacios. Bueno, Teresa, es importante tener en cuenta que todo, digamos que toda esta argumentación que tú manifiestas va respaldado jurídicamente, ¿no? En la autonomía, digamos que los derechos fundamentales alrededor de la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, respaldan la decisión de la persona que quiere tomar una de estas líneas que estás indicando, sea cuidado paliativo, renuncia a tratamientos, la misma eutanasia, el iniciar o continuar con tratamientos. La jurisprudencia alrededor de la Corte Constitucional ha dado un respaldo a estas diferentes iniciativas donde la persona con derecho de autonomía y informada
tiene que estar debidamente informado como lo has indicado, respalda estas iniciativas y no es una simple voluntad de que la persona quiere ya, sino que digamos que hay todo un desarrollo jurídico alrededor que fortalece esto y las entidades médicas como tal, los prestadores de servicio de salud, tienen que acatar esta decisión. Entonces es importante que las personas se sientan también, digamos que con esa claridad, que lo hagan con determinación, que no es simplemente la decisión que quiera tomar el médico o si el médico mismo quiere inducirlo hacia otra decisión. No, es importante que si la persona ya tiene una línea de estas definida, basada en un derecho fundamental que protege la Constitución Política de Colombia, puede iniciarlo y digamos que continuar esa línea. Entonces quería como hacer esa claridad frente a esta exposición que estaba brindando. Eso es lo que llamamos el derecho a morir con dignidad, que es el derecho fundamentalmente que toda persona pueda decidir las condiciones en las cuales se va a producir su muerte, el momento en que se va a generar y sobre todo que evite los sufrimientos innecesarios, que no se prolongue la vida quizás por medios artificiales y que se garantice la dignidad de la persona. Correcto, Teresa. Y exacto, entonces digamos que acá en los conceptos que es importante que ustedes tengan claros y establezcan, pues hablamos de eso, derecho a morir dignamente, como lo ha anunciado Teresa, derecho fundamental que toda persona puede exigir y debe exigir la forma como quiere terminar su vida, evitar prolongaciones, evitar como lo hablan en el dialecto de los médicos, la encarnización de procedimientos y demás basados en esa autonomía y en esa dignidad. Porque pues lo que la Corte ha establecido que extender la vida cuando una persona ya digamos que tiene un diagnóstico ya desfavorable, pocas posibilidades, pues realmente es un impacto fuerte tanto para la persona que está sufriendo esta enfermedad como todo su entorno familiar, entorno social y demás, al ver ese deterioro que sigue continuando y que realmente, independientemente de las creencias, pues la ciencia ya quizás ha determinado que esa persona tiene pocas probabilidades. Entonces, eso es importante establecerlo y hace parte de ese precepto de la planificación de fin de vida, que es un concepto que iremos también acá abordando y profundizando un poco más. Y frente a esta planificación y demás, pues tenemos ese momento también de empezar a dejar cuentas saldadas, a cuadrar como esas decisiones que tenemos que tomar para transitar a la muerte de forma tranquila, y es ese tema patrimonial también. Entonces lo indicamos acá como la transmisión patrimonial en vida. Digamos que es ese mecanismo jurídico o esas alternativas jurídicas que debemos abordar al momento que tenemos conocimiento o proyectamos que ya por la misma paso del tiempo prontamente quizás va a haber un fin de vida. Entonces es importante, digamos, que empezar a aclarar esto y abordar jurídicamente esas decisiones. Entonces nuestros patrimonios, cómo definimos nuestro patrimonio actual para no dejar esos problemas a nuestros familiares. Sabemos que este tema de herencias y demás, si no están planificados con anterioridad, pues son en detonantes de conflictos familiares, y muchas familias digamos que se han roto con esto, ¿no? Se han descompuesto por el tema de qué me toca a mí, qué no me toca. Entonces es importante tener esa claridad y también ayuda mentalmente a nosotros a hacer esa transición de entender que proyectamos un escenario de fin de vida. Entonces el objetivo principal es ese, prevenir esos conflictos entre herederos y demás situaciones que desaten un conflicto. Como lo indicamos, acá está entre el concepto de la planificación anticipada del final de vida. Entonces, es ese proceso mediante el cual la persona reflexiona, conversa con sus familiares, empieza a identificar. Creo que esa planificación inicialmente frente al tema jurídico es esa planificación de
cuentas, deudas, procedimientos que debo establecer. Entonces brindaremos qué alternativas se pueden tomar para poder dejar esto cuadrado, esas decisiones mismas que vamos a empezar a indicar, a empezar a socializar en ese momento con la familia para poder hacer la transición y que todos empiecen a ser parte de esta planificación anticipada de vida. No sé si Teresa, frente a esta planificación, tenga de pronto un aspecto desde la visión psicológica para abordar. Sí, en este sentido es parte también como de iniciar un proceso de duelo anticipatorio acerca de la situación de salud que tiene la persona. Es decir, una cosa es desde el punto de vista del paciente, quien está sufriendo la enfermedad, pero también desde quien tiene todas esas cosas pendientes, las que hablaba Andrés, que quiere resolver, versus la familia que empieza a ver que su ser querido está a punto de partir, que quiere quizás dejar algunas cosas que le podrían permitir mayor tranquilidad o mayor bienestar en el momento de morir. También se generan muchísimas inquietudes sobre el qué hacer, el cómo reaccionar ante las decisiones. No, papá, eso es para después, eso, mamá, no se ponga a pensar en eso de las herencias, que eso lo hablamos en otro día, y empezar un poco a hacer como la negación de este espacio, que no es una cosa justa con la persona que siente ya que su final de vida está próximo, que quiere dejar cosas resueltas, y que le genera seguramente muchísima angustia no poder hablar de estos temas. Entonces, ese primer enfrentamiento pues de la posibilidad de la muerte de ese ser querido no solamente nos va a abrir pues como todo ese manojo de sentimientos, sino también como poder abrir las posibilidades de conversar, de poder escucharles sus necesidades, escucharles sus inquietudes, de poder responderle las preguntas. También quizás de hacerle preguntas de las que no nos atrevimos a hacer nunca. Hay personas que, por ejemplo, han tenido otros hijos con el matrimonio, no han podido contar acerca de esa historia, quisieran contar sobre eso. Hay personas que quizás rompieron relaciones familiares con sus hermanos, con sus padres, con otros hijos. Entonces también es importante como poder en ese momento abrir la opción sobre esto para que la persona pueda, dentro de la planificación de su final de vida, también poder tener el espacio de hacer esos reencuentros. Bueno, importante en este espacio, Teresa, yo creo que eso es lo que tú indicas, ¿no? Es un momento como de ser muy sinceros en todos esos aspectos que quizás se guardaron en el transcurso de la vida, lo que indicas de quizás hijos con otras personas, con otra persona, conflictos que no se han saldado también, familiares que de pronto están alejados por conflictos en su momento y yo creo que esa planificación recoge todo esto, ¿no? Tanto esos temas por saldar, las proyecciones a futuro, importante mismo que la familia sepa ese tratamiento médico que quiere tomar la persona o hasta dónde quiere llegar la persona si en situaciones adversas quizás se indica ya que no hay mayor opción y ella toma ya la decisión de solamente llegar hasta cierto punto. Yo creo que es importante que la familia lo sepa, ¿no? Porque pues a veces en esos escenarios sabemos que la familia misma es la que genera más oposición al momento de llegar a ese fin de vida o a esa muerte por diferentes aspectos también de temores, de conflictos internos, de cosas que quizás no hice. Entonces yo creo que es un espacio bien interesante que cada uno lo debemos pensárnoslos para identificar cómo sería ese escenario, ¿no? Porque pues son escenarios que van a llegar, o sea, eso es algo irremediable, pero lo veo, tiene muchos matices, muchos aspectos que abordar, ¿no? Sí, efectivamente, no es solamente el tema médico, sino también el tema social, inclusive el tema cultural, ¿no? A veces no se tiene en cuenta, por ejemplo, que una persona tiene una percepción particular, digamos, dentro de su grupo familiar frente a las creencias, frente a los ritos que quisiera tener en el momento del final de vida, frente a los
frente a las mascotas, ya que está por acá. Está siendo partícipe del espacio. Somos pet friendly también. Sí, 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 aquí está Tsunami reclamando su espacio en esta grabación. Ujú. Igualmente buscar también como las posibilidades que la persona quisiera dentro de su grupo cultural, dentro de su comunidad. ¿Sí? Estamos muchísimas veces muy centrados en el tema pues, de las ciudades y cómo son los ritos de despedida en las ciudades, pero digamos en los municipios son diferentes. En el campo, en las veredas, ¿no? Las personas tienen muchísima mayor claridad sobre que la muerte es un proceso, de la vida misma, y los ritos son mucho más alegres, hay cantos, hay reuniones, hay evocación acerca de los logros y de los momentos que pasó la persona. Entonces es importantísimo también tener en cuenta esa parte cultural, igual que la parte de las creencias, qué considera la persona, qué tipo de ritos quisiera a nivel religioso, a nivel espiritual que se dieran en ese momento. Las personas quizás cuando se sienten muy enfermas también a veces piden a un sacerdote o a un pastor o a alguna persona, algún consejero espiritual que se acerque, y la familia en la angustia y no se vaya tan pronto. Entonces, no, papá, pero es para que te curas, déjalo para después. Y resulta que si lo está pidiendo es porque lo está necesitando. Entonces es importante también tener en cuenta que dentro de esto del proceso de final de vida y la voluntad que la persona quiere manifestar, pues tener en cuenta todos estos aspectos más allá del aspecto médico. Bueno, importante. Y frente a esta planificación, pues digamos que tenemos un documento lo hemos catalogado muy importante, ¿no? Porque da claridad y evita también esos conflictos que van a surgir alrededor de la familia para tomar decisiones frente a su familiar que en ese momento está en una fase terminal, está ya quizás en ese periodo de fin de vida, y es el documento de la voluntad anticipada. Que este documento, lo ideal es poderlo tener ya estructurado y diligenciado antes de llegar hasta a este momento de no tener la capacidad de decisión, ya poder, digamos que haber tomado con claridad todos esos elementos frente a su fin de vida, tanto qué tratamientos quiere que le hagan, tanto qué tratamientos no quiere que le hagan, eh, frente a hasta dónde quiere llegar en esta etapa, ¿no? Entonces ya más adelante puntualizaremos, digamos, cómo se diligencia este documento, en qué momento quizás es oportuno, aunque es oportuno en el momento que tengamos las capacidades. Jurídicamente lo que se exige es eso, que la persona tenga la manifestación libre y consciente de lo que está decidiendo para el fin de su vida. Puntualmente es lo que la Corte ha indicado y lo que se ha respaldado frente a este documento. Frente a eso, Teresa, de pronto, ¿qué nos acotaría? Sí, efectivamente, en este documento de la voluntad anticipada es un documento que puede socializarse con el grupo familiar, que es importante comentarlo, que es un documento que también, a pesar de que uno lo decía en un momento con una serie de condiciones, más adelante lo podría uno cambiar. Uno podría decir, yo estoy interesado en este tipo de tratamientos o intervenciones médicas para mi final de vida, y en el momento en que se encuentre la persona con algún cambio sobre este documento, pues también se puede efectivamente hacer la modificación del documento. Entonces tener en cuenta pues que tampoco es una cosa que si uno escribió unos años anteriores no tenga la posibilidad de hacer la modificación. Exacto, digamos que lo que busca puntualmente el documento es esa muerte digna. Acá el escenario fáctico que estamos nosotros abordando es esa situación que la persona entra en deterioro, entra un padecimiento, el tiempo pasa y la persona no evoluciona positivamente, los familiares pues no toman decisiones frente a suspensión o frente a cuidados paliativos. Entonces ahí se indica claramente, o sea, nosotros en este momento que tenemos conciencia, nos documentamos, nos
informamos, es importante informarse con el médico tratante o con su EPS frente a este escenario y se brinda este acompañamiento, esta asesoría para que la persona determine cómo quiere terminar su vida. Eso es concretamente importante este documento. Entonces, lo que nosotros impulsamos desde la Fundación Derechos Mayores Colombia es que ese documento, desde el momento actual que ustedes recepcionen esta información, empiecen a tramitarlo, a diligenciarlo, a inquietarse sobre esta situación y tener ese documento, digamos que ya listo para el momento que llegue el fin de vida y no surtir o no ser quizás objeto de una muerte en condiciones poco dignas. Al respecto de ese documento, ¿cómo se puede hacer válido? Es decir, yo lo hago y ¿qué hago con ese documento? Lo dejo en la mesita de noche y ¿quién lo busca? ¿Cómo lo puedo hacer efectivo? Bueno, tenemos varios caminos digamos que para adoptar el momento en que esté el documento ya diligenciado. Uno es buscar que se anexe a la historia médica. El otro es dejar la persona en representación de ese documento, porque pues sabemos que en el escenario que ya no hay capacidad de decisión, pues la persona quizás esté en ese momento en coma o una situación, entonces no va a tener cómo disponer de ese documento, cómo presentarlo. Entonces se recomienda ante uno de los testigos, porque una de las formas de diligenciarlos con testigos, que esa persona guarde ese documento y al momento de necesitarse ya lo presente frente a la situación, frente a los familiares, aunque pues si se hace de esta forma como lo estamos indicando, ya los familiares tendrían este conocimiento del documento y ellos mismos también pueden ser una especie de guardianes de esta voluntad anticipada, y lo que se indica, lo que indica la norma es que se presente en su momento, ¿no? Para darle facilidad a los médicos tratantes y tomar decisiones. Más adelante vamos a puntualizar un poco más sobre los caminos que hay, los tres escenarios que se pueden presentar y cómo se pueden presentar para desarrollar este documento como tal. En el caso, por ejemplo, de familias muy grandes, cuando uno sabe que pronto entre por ejemplo, por decir algo, alguien con muchos hijos, que hay hijos que no están de acuerdo con la decisión que se está tomando, bien sea sobre interrumpir tratamientos, sobre solicitar, por ejemplo, digamos, una eutanasia o este tipo de cosas, habría entonces, tendría como mejor respaldo presentarlo ante una notaría o una cosa así, o solamente con los testigos sería suficiente y anexarlo en la historia médica. Pues sería suficiente, digamos que con los testigos, pero muchas veces por seguridad jurídica, como lo indicamos nosotros, para darle más fortaleza, que quizás no haya oposición de parte de otras personas que estén contrarias a esta decisión, pues digamos que la fe pública que presta el notario pues le da una fortaleza al documento, ¿no? Porque pues, si se hace con notaría, que es uno de los caminos, pues él va a ser, digamos que va a dar fe de que la persona asistió. Igual toca asistir con testigos y demás, que asistió en sus condiciones, dentro de sus cinco sentidos, informado y demás, y esa presunción de buena fe respaldada por el notario, pues le va a dar digamos que un respaldo. Digamos que no es obligación, no es exigencia ante la ley. O sea, si el documento se hace con notaría, tiene igual la misma validez, pero digamos que en escenarios que quizás podamos proyectar nosotros también desde el conocimiento de nuestra familia, nuestra situación, que quizás vayan a surgir oposiciones fuertes, pues con notaría toma una relevancia, digamos que mayor, ¿no? Entonces, pues ya sería como la particularidad también del caso cuando se va a desarrollar, porque esto se le da escritura pública y demás, pues ya uno analizaría esa situación, ¿no? Si uno ve que las familias o la familia de que uno hace parte quizás está muy en contra de estas decisiones, porque pues digamos que en un escenario fáctico se tomó la decisión de que se quiere una eutanasia, la persona por sus diferentes creencias, rituales y demás, quizás genera una oposición fuerte, pues también ahí
digamos que es importante tener esa claridad. Pero esto Eh, dentro de la planificación, ¿no? Agregaría que en el momento, por ejemplo, que una persona tenga este documento, es importante también hacerlo conocer con la entidad médica, ¿no? Por ejemplo, eso se desarrolló en la casa, se tiene ese documento de tiempo atrás. En el momento en que la persona entra en una urgencia o entra para ser hospitalizado por un procedimiento serio o por una cirugía o en una cosa que pueda implicar pues que requiera más manejo médico, hacerlo conocer y hacerlo incluir dentro de la historia clínica es muy importante. Correcto, sí, exacto, la publicidad que se le da al documento es importante porque es lo que va a permitir o va a avalar en ese momento a los médicos también para tomar decisiones y evitar quizás mala situación en ese momento, ¿no? Y pues hemos hablado, los escenarios familiares se vuelven complejos en esta situación. Entonces el médico mismo no puede tomar decisiones sino con el aval de la familia en ese momento. Entonces por eso es un documento que toma tanta importancia y la publicidad que se le dé, exacto, llevarlo a su médico tratante, tenerlo ahí anexo a la historia médica, tener la copia de la persona o el documento original de la persona que lo esté guardando para poderlo exponer en ese momento. Entonces, dentro de esa planeación, como hemos indicado, pues está todo eso, cómo proyectamos ese fin de vida por los caminos que se han hablado dentro de los tanto tratamientos, frente a cuidados médicos, frente a las divisiones jurídicas que se quieren empezar a desarrollar en ese momento, esa distribución de bienes y demás, de ese patrimonio, abordar esos aspectos emocionales que hay en el momento de ser conocedores ya quizás también de un diagnóstico en su momento o antes de él, porque pues también se ven diferentes escenarios, ¿no? Entonces simplemente son herramientas que deben de empezar a diseñarse y a planificarse dentro de este proceso familiar y pues hacemos digamos que o indicaríamos más bien que el camino es abordarlo en familia para que la familia misma también conozca plenamente el pensamiento de la persona que está siendo en este momento afectada por una enfermedad o antes de la enfermedad ya se sepa que ella tiene esa voluntad al momento de estar en un escenario de estos. Este documento son dos documentos que uno hace como con los textos que uno tiene en la cabeza o hay un modelo en algún Sí, lugar o cómo debe hacer uno el documento. el Ministerio de Salud tiene establecidos unos modelos donde pues da claridad de cómo se llena, que de pronto qué información es importante que contenga el documento, si tiene una ritualidad el documento mismo, unos parámetros para dar claridad y para que sea idóneo en el momento de toma de decisiones frente al personal médico, porque pues hay que abordar puntualmente la generalidad de muchos tratamientos médicos, de que quizás que no quiero, porque pues no sé, procedimientos invasivos o procedimientos que quizás no se proyectan a un resultado positivo, pero sí hay unos parámetros para llenar, no es simplemente decir en esta situación quiero que me hagan esto y punto, no, toca ser un poco más concreto y brindar una información más ajustada al escenario que se pueda vivir, ¿no? Entonces, pues por decir lo que nos indica esta presentación en este momento frente a la importancia, porque es importante, ¿no? Tanto a este documento y tanto a la planificación de vida, que es evitar eso, esas decisiones médicas no deseadas, ¿no? Respetar la autonomía del adulto, creo que eso es un derecho que toma mucha relevancia porque pues al final es cómo queremos o la decisión que tomamos frente a nuestro cuerpo. Y es importante también tener claro que frente a tratamientos y demás, y hay un ítem también que aborda esta voluntad anticipada y esta planeación, que es el tema de donación de órganos. Eso también es un punto que ha tomado mucha relevancia porque han habido unas discusiones jurídicas frente a eso
cuando se presume que hay una presunción de donación cuando no hemos manifestado que no queremos donar. Entonces, actualmente eso está ahí en debate, pero es importante también dejar plasmado eso. Si queremos que nuestros órganos o nuestro tejido sea donado para trasplantes y demás, o para la academia o para la ciencia, porque hay que investigar, eso es importante. O de entrada quizás determinar que no queremos que dispongan de nuestro cuerpo, pero eso también digamos que es uno de los puntos que es bueno indicar dentro de estos documentos de voluntad anticipada. Entonces, frente a la pregunta que hace Teresa, sí hay unos parámetros y hay una información importante ahí, porque eso permite optimizar también la toma de decisiones en su momento frente al personal médico, ¿no? Y importantísimo que es cómo se reducen los conflictos familiares, porque pues ya está, frente a esta planeación de vida ya se ha determinado esos temas, como indicamos, patrimoniales y demás, de decisiones frente a tratamientos. Eso digamos, es una forma de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, facilita la aceptación del proceso de morir también como otra parte del ciclo de vida, optimiza la asignación de recursos médicos, lo que indicábamos, y frente ya al tema psicológico, pues ya Teresa nos puntualizará estos aspectos, ¿no? Casi que en este proceso de final de vida uno podría hacer unas preguntas claves. Tenemos por ahí una imagen también en nuestra presentación, no sé si me ayudas. Unas preguntas clave que pueden guiar esa planificación. Es decir, la siguiente, por favor. Exacto. Entonces, se puede hacer unas reflexiones previamente, ¿no? ¿Cómo quiero ser cuidado si yo no puedo decidir? Porque eso es una cosa que a veces no tenemos en cuenta, no esté consciente, uno tenga la capacidad de hablar, de expresar verbalmente y claramente acerca de qué es lo que quiere, pues uno puede tomar las decisiones sobre sí mismo. Pero el momento en que yo no pueda estar consciente, ¿no? O que no me pueda expresar de manera adecuada, es muy importante poder tener este documento. Entonces, ¿cómo quisiera ser cuidado? Es una de las reflexiones. Ustedes piénsenlo, por favor, allá, piénsenlo durante esta semana. ¿Cómo quisiera ser cuidado? ¿Dónde quisiera ser cuidado? ¿Hasta qué punto quisiera tener cierto cuidado? Teniendo en cuenta, eso sí, pues que el tema del cuidado paliativo, de manejo de dolor, de manejo de sintomatología, es una cosa completamente independiente y la persona se merece tener ese cuidado, y eso no va a impedir pues el deterioro normal hacia el proceso de muerte, pero sí va a mejorar muchísimo más la experiencia, pues, y retirar la sintomatología, aunque pudiera ser todavía mucho más molesta. Otra de las preguntas es: ¿en quién confío para tomar decisiones por mí? Que puede que de pronto dentro de la voluntad anticipada no queden todos los elementos que se puedan requerir en algún momento. Entonces, ¿en quién confío? ¿Quién piensa como con el mismo chip que yo pienso para que pueda tomar las decisiones en ese momento? No necesariamente las personas que están muy, muy cerca son a veces las personas que tienen ese chip, que tienen esa claridad. Entonces, tener esto en cuenta, que el documento sí podría salvar esas diferencias, digamos, de opinión entre quienes están al lado mío acompañándome y lo que yo quiero tomar como decisión. El tema efectivamente de los órganos, que hablaba ya hace un momento Andrés, pero también podría uno allí incluir qué rituales quiero para mi despedida, si quiero o no quiero ser cremado, si quiero o no quiero ser dejado en un parque cementerio, o puesto en un jardín, o botado las cenizas al mar. Bueno, cada uno ya tiene como una perspectiva, y cada vez estas voluntades son mucho más diversas y las familias las respetan mucho más. Y habría una pregunta también que es un poco lo que no es ni de lo psicológico ni es de lo legal, pero sí es como más de eso, que cuál es el legado que yo quiero dejar, cómo quiero ser recordado, cuál sería la imagen que quisiera que quedara de mí en mi grupo familiar, en mi entorno. Entonces, esas preguntas en este momento pueden permitir también guiar algunas acciones. No sé si tú quieres agregar algo más en este sentido. Sí, Teresa, acá pues, observando las preguntas me interesa mucho, y quizás yo creo que es una que puede motivar las decisiones finales, ¿no? ¿Qué quiero que mi familia recuerde de mí? Yo creo que, o al menos uno se pone en esta posición y indicaría
que uno no quiere que el recuerdo de la familia sea verlo a uno postrado, deteriorado en una cama. Entonces, eso quizás motivaría mucho que ese fin de vida sea pronto, o esa misma eutanasia, o ese mismo cuidado paliativo, ya la línea que se indique particularmente. Pero en caso personal, me llama la atención esta pregunta frente a eso, porque, porque es que o lo que ha recogido la Corte alrededor de la dignidad de morir dignamente es eso, o sea, que el cuerpo no llegue hasta sus últimas instancias de deterioro final, de sufrimientos para partir, porque ya el tránsito de la enfermedad ya culmine. Entonces, me parece interesante ese aspecto, por eso es importante tener esto claro para si no tenemos una expectativa ya de vida, evitarnos ese camino tan largo y tomar quizás ese atajo y descansar prontamente. Lo tomamos de forma personal, ¿no? Y frente como deseo destruir mis bienes, pues bueno, lo que hemos indicado es un parámetro que hay que establecerlo, o sea, no podemos tampoco desconocer las realidades, no es el interés de la persona, no es el interés de mis hijos, el interés de mis hermanos, del tema material, no, es un patrimonio que hay que igual darle una distribución, hay que darle una concreción a esto y qué mejor que en vez de dejar un problema y altos costos en litigio, porque sale más costoso, digamos, que dejar este problema ahí, las personas no lleguen a acordar cómo va a ser la distribución. Hay sucesiones, como se llama este proceso, que han dado hasta 30, 40, 50 años y las familias no pueden disfrutar de sus bienes, de este patrimonio que está siendo heredado porque se desgasta en pago de abogados, en peleas entre las familias, entre los hermanos, se rompe totalmente la unión familiar. Entonces es muy muy importante estas decisiones con planificación. ¿Ibas a decir algo, Teresa? Sí, tenía como una idea ahí y es que en algunos casos las personas consideran que el tema del dolor es como la posibilidad de expiar sus sentimientos, sus pecados, de poder tener de pronto como un más allá, un poco más merecido. Entonces es también como clave como poder, digamos, poder ayudar a la persona que pueda efectivamente ver hasta qué punto el dolor no es necesario, es decir, hay muchísimas herramientas, se utilizan muchísimos medicamentos para poder controlar el tema del dolor y pues una cosa es que se tenga dolor y otra cosa es que se tenga un sufrimiento, un padecimiento fuerte a partir de la situación de salud. Entonces estos síntomas también pueden ser controlados, pero hay personas pues que consideran que es como parte de su proceso o parte de su transición espiritual, sufrir dolor o tener sufrimiento en los últimos días de vida. Entonces, pues ahí está también la invitación como a que reflexionemos nosotros mismos qué pensamos al respecto. Sí, interesante. Andrés, ¿quién decide si yo no puedo decidir? ¿Quién decide por mí? Si yo no me dejé coger la noche y no tomé estas decisiones, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, ahí venimos en el escenario que nuevamente de la voluntad anticipada, ¿no? Pero en ese caso que no esté este documento, pues es donde se ven los conflictos, porque pues la familia es la llamada a tomar la decisión, pero la familia pues es un componente muy amplio, porque si son 4 hijos, 5 hijos, el esposo, el hermano, entonces en cabeza del esposo estaría la decisión en su momento, su pareja, pero pues estarían los hijos también, entonces entra una confrontación y es también el peso que tendría que llevar esa persona quizás para tomar la decisión, digamos, en la situación hipotética de que sea la pareja o el esposo de la persona, pues tendría mucha complejidad para tomar una decisión. Quizás él quiere que se dé la voluntad de su compañera, de su esposa, pero pues si los hijos en ese momento están en contradicción y no quieren que
se ejecute de esta forma, pues la decisión o sea, se torpeda, ¿no? Se vuelve compleja y al final el que va a tener la afectación va a ser el paciente, va a ser la persona que está sufriendo ahí postrada en una cama, porque pues en este conflicto pasará tiempo y en esta disputa de quién tiene la razón o hacia dónde se va la decisión, pues quizás llegue ese fin de vida, pero por el camino largo, el camino del deterioro, como no se ha querido, o lo que busca la legislación alrededor de estas herramientas y demás estas opciones, y como lo ha visto la Corte Constitucional, es una muerte digna. Y la dignidad viene desde evitar ese sufrimiento, exacto, no hay necesidad de llegar a la etapa de sufrimiento, y tanto el padecimiento del paciente como el sufrimiento de la familia, puntualmente a eso. Entonces queríamos, digamos que para ya dejar concreto el tema del documento de voluntad anticipada, y dar una información un poco más puntual frente a cómo se formaliza y las tres formas de hacerlo. Entonces tenemos el camino de la notaría, como lo estábamos hablando anteriormente con Teresa, que igual es un documento que se establece en una notaría pública, con los respectivos testigos. La idea es tener dos testigos que acompañen este acto, que los testigos no sean invalidados, o sea, esa invalidez puede ser alrededor de que no haya ningún interés alrededor del testigo, que no sea su hijo porque va a ser el que va a heredar, que no sea su pareja porque también es la que va a heredar, entonces ya hay un vínculo ahí, que no haya vínculos económicos alrededor, laborales, porque pues esto ya digamos que genera unos vicios de forma o de fondo frente a este documento mismo. Si se percibe un interés, pues se puede poner en duda que la persona esté totalmente, digamos que manifestando su voluntad, y quizás haya otras cosas de por medio. Entonces lo ideal sería que sean amigos, pues cercanos, o que sean al menos del ámbito o su círculo cercano, para darle pues como validez a sus testigos. Ellos van a estar ahí, van a manifestar pues que hacen parte de este procedimiento, y de que la persona va totalmente consciente de lo que se está decidiendo, y esto se le da a escritura pública. Por eso ya pues puntualmente entre la notaría, el notario ya estará ahí. En caso que la persona no pueda desplazar a la notaría, pues el notario también se puede desplazar a la residencia de la persona, y también se desarrolla con los testigos que se han indicado, para protocolizar esto a escritura pública y se ajuste a la normativa en temas notariales, ¿no? El otro camino es el de médico tratante. Entonces este documento, digamos, con la asesoría del médico, sea el médico que esté llevando su proceso de enfermedad como tal, se acerca y le indica también que quiere desarrollar la firma de este documento, y que se anexe a su historia médica como tal. Hay falencias, ¿no? Hay falencias frente a esto, porque como lo hemos hablado en otros espacios y experiencias que ha tenido Teresa, pues no, a veces ese documento mismo no queda ahí tan claro, quizás no se refunde dentro de los demás documentos, y hay que tener igual la certeza de estar exigiendo que hay un documento ya firmado en ese momento. Y el otro camino ya es el que totalmente lo hace la persona con dos testigos. También puede ser un documento escrito y firmado al final, y aportando los dos testigos con los parámetros que indicará la norma, y el documento como tal, donde indico si hay que llenar unos requisitos ahí. La persona que esté interesada, pues nosotros le podemos brindar como los formatos alrededor de esto, y identificar las personas, los testigos, direcciones y demás, y se firma al final de todo el cuerpo del documento. Y le indicaba también que se puede hacer por un video, también se puede grabar el momento donde se está manifestando la voluntad. Acá lo importante es que se manifieste la voluntad de lo que se quiere al final de este proceso de enfermedad o de vida como tal.
Entonces, si se va a hacer mediante video, pues tiene que quedar registrados los testigos, todo el acto del protocolo como tal de que se está manifestando, de que se quiere que se desarrolle y la particularidad del documento igual. Entonces, puntualmente, Teresa, pues este sería como los caminos a abordar frente a este documento, que le hemos dado como una relevancia y le hemos dedicado tiempo porque es algo que va a facilitar y va a impactar toda la planificación de fin de vida. Puntualmente, por si quiere alguien de pronto indagar un poco más y irse a la norma, esa es la resolución 2665 del 2018, que es la que regula la firma de este documento o la creación más bien de este documento. Y como le indicamos, también los formatos como tal los emite el Ministerio de Salud, su página del Ministerio de Salud, podemos también acceder, digamos, a un borrador que ellos indican. Muchas gracias. Y en este tema de documentos creo que nos queda como un puntico pendiente porque ya vamos llegando al fin de nuestra sesión, y es la transmisión patrimonial anticipada. Tú hablabas durante la sesión acerca de evitar un poquito como esas dificultades a futuro. ¿Cómo se puede hacer este proceso? Bueno, sí, como le indicamos, una herramienta jurídica es abordar el momento en vida, porque la idea es en vida dejar eso saldado, ¿no? Entonces, la herramienta más efectiva es el testamento. Digamos que un testamento permite que nosotros dispongamos claramente de nuestro patrimonio con la respectiva distribución de la ley, que la ley exige y demás, pero eso también ya, frente a eso, que es lo que más detona conflictos frente a las familias, cuando hay patrimonios y esa división, cada quien lo quiere hacer en su momento de forma autónoma o cree tener más derechos sobre algo porque creyó que fue quizás el que estuvo más tiempo con su padre, en el caso que sea su padre, o porque compartió más con su hermano. Bueno, por diferentes percepciones personales o juicios de valor personales, pues se toman formas arbitrarias de destinar estos patrimonios. Entonces un testamento, digamos que de raíz ya bloquea esta situación, y lógicamente con el ritual procesal y jurídico que tienen estos testamentos, hay que hacerlo con asesoría jurídica bien determinados, queda ese problema ahí saldado. Las mismas donaciones, podemos ejercer donaciones de nuestro patrimonio, fideicomisos para manejar ese patrimonio también y quizás dejarlo asignado a ciertas personas. Las ventas mismas, o sea, se puede, uno no está obligado también a heredar. Entonces, si en su momento o antes de que lleguen estas situaciones queremos disponer de nuestro patrimonio y queremos vender y vamos a utilizar nuestros dineros para otras situaciones, también es válido, pero es una forma también de decidir frente a esta situación y no dejar o heredar problemas, porque se ha probado y en las estadísticas está claramente, entre mayores son los patrimonios, mayores los conflictos, y han surgido casos, digamos que emblemáticos frente a estas situaciones, como la indicaba, de familias que totalmente se han autodestruido por, por la no repartición adecuada en su momento de una masa sucesoral. Entonces, esos son los elementos que inicialmente aconsejamos como de forma concreta para la transmisión patrimonial, y poder también transitar con tranquilidad al momento de fin de vida, a la muerte, y también pues quedar con la tranquilidad. Yo quiero de pronto que esta propiedad o este dinero le quede a tal persona porque de pronto veo que esta persona lo necesita más que la otra, y hay una distribución ahí también, digamos que sincera, clara. También es un momento para quizás resolverlo en familia. Entonces todos estos elementos son muy importantes. Muchas gracias, Andrés. Seguramente tendremos otros elementos más que ustedes vayan considerando para que podamos trabajarlos en nuestra siguiente sesión. Entonces, pues ya llegando al fin de nuestro módulo, queremos agradecerles su participación, invitarlos a que sigan
difundiendo estos elementos que hemos compartido con ustedes, que los compartan con otras personas, tener en cuenta pues que tener en cuenta que hoy trabajamos elementos como el diagnóstico, el afrontamiento del diagnóstico, las decisiones que tenemos sobre nuestro plan de fin de vida, el documento de voluntades anticipadas y todas estas herramientas jurídicas que nos ha compartido hoy Andrés, nuestro abogado de la Fundación Derechos Mayores Colombia. Queremos también agradecerles a UNI3 este espacio y plantearles estas preguntas como posibilidades de reflexión para nuestro siguiente encuentro. ¿Qué efecto crees que pueda tener la planificación de fin de vida? ¿Ves necesaria la voluntad anticipada? ¿Crees que la voluntad anticipada puede ayudar a tener un fin de vida más tranquilo? Bueno, Teresa, yo creo que tenemos mucho que abordar en esta sesión con nuestra audiencia. Dejamos ahí unos elementos interesantes para debatir. El tiempo es corto y quisiéramos de pronto profundizar más en muchos aspectos, pero pues esto es una generalidad, como lo hemos indicado, para que las personas se apropien de sus derechos, conozcan sus derechos. Muchos no los conocen, no los conocían, los repliquen, los multipliquen y se coloquen en estas condiciones. Digamos que o empecemos como a analizar cuando estemos en este momento de vida. Quizás hoy no lo estamos, pero puede surgir de un momento a otro, ¿no? El tema de la salud es algo súbito e interesante que para la sesión se piensen estas preguntas, generemos debate, generemos dudas y entre todos pues logremos tejer esos espacios y seguir pues como construyendo conocimiento para, para todos, ¿no? Para que todos tomen decisiones de la forma más adecuada. Entonces, agradeciendo el espacio, agradeciendo a Teresa, mi compañera, poder compartir esta información y quedamos atentos a nuestra próxima sesión. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, chao. Pórtense felices. Chao.